Buenos días, licenciado, compañeros. Somos el grupo B2 y está integrado por Carola Sierra, Hilda Vázquez, Joel López, Norberto López y su servidora Edith Salazar. Tenemos a bien presentar la NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. Objetivo de la NIC 28. El objetivo de esta norma es poder prescribir la contabilidad de las inversiones en asociadas, poder establecer los requerimientos para la aplicación del método de la participación al momento de contabilizar las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. El alcance de esta norma es que se aplicará a todas las entidades que sean inversores con control conjunto de una participada o que tengan influencia significativa sobre esta. Definiciones. Una asociada es una entidad sobre la que el inversor tiene una influencia significativa y que forma parte de ella. Estados financieros consolidados. Acá entra todo el grupo de estados financieros consolidados, tanto de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias que se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. El método de la participación. Este es un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al costo y es ajustada posteriormente. Un acuerdo conjunto. Es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen un control conjunto. Continuando con las definiciones, tenemos control conjunto. Es el reparto del control contractualmente decidido en un acuerdo. Negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante la cual las personas que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo. Un participante es un negocio conjunto en una parte del negocio conjunto que tiene control conjunto sobre este. Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada sin llegar a tener control ni el control conjunto de esta. Los dejo con mi siguiente compañera. Siguiendo con nuestra presentación acerca de la NIC 28, vamos a hablarles acerca de la influencia significativa. Se presume que la entidad ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente, como por ejemplo a través de subsidiarias, el 20% o más del poder de voto de la participada, a menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. A la inversa, se presume que la entidad no ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente, por ejemplo, a través de subsidiarias, menos del 20% del voto de la participada, a menos que pueda demostrarse claramente que existe tal influencia. La existencia de la influencia significativa por una entidad se pone en evidencia habitualmente a través de una o varias de las siguientes vías. A. Representación en el Consejo de Administración. B. Participación en los procesos de fijación de políticas, entre los que se incluyen las participaciones en las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones. C. Transacciones de importancia relativa entre la entidad y la participada. D. Intercambio de personal directo. O E. Suministro de información técnica esencial. Método de la participación. La norma nos indica que según el método de la participación, en el reconocimiento inicial de la inversión en una asociada o negocio conjunto se registrará el costo y el importe en libros se incrementará o disminuirá para reconocer la parte del inversor en el resultado del periodo de la participada después de la fecha de adquisición.
Por otra parte, la NIF 9, instrumentos financieros, no se aplica a las participaciones en asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan utilizando el método de la participación. Cuando los instrumentos que contienen derechos de voto potenciales dan en esencia en ese momento acceso a los rendimientos asociados con la participación en la propiedad en una asociada o negocio conjunto, los instrumentos no están sujetos a la NIF 9. Aplicación del método de la participación. Una entidad con control conjunto o influencia significativa sobre una participada se contabilizará como su inversión en una asociada o negocio conjunto utilizando el método de la participación. Los dejo con mi compañera. Entenderemos el tema de extensiones de la aplicación del método de la participación. Y esta nos indica que una entidad no necesitará aplicar el método de la participación a su inversión en una asociada o negocio en conjunto si la entidad es una controladora que esté exenta de la elaboración de estados financieros consolidados por la excepción o al alcance según el párrafo 4 del anexo 10. Y si esto aplica en los siguientes elementos. Una, que la entidad es una subsidiaria totalmente participada o parcialmente participada por otra entidad y otros propietarios, o si los instrumentos de deuda o de patrimonio de la entidad no se registran o no se negocian en un mercado público, o si la entidad no registró ni está en proceso de registrar sus estados financieros en una comisión de valores u organización reguladora. La controladora final o alguno de los controladores intermedios elabora estados financieros que se encuentren disponibles para uso público y que cumplan con las normas internacionales de información financiera. Cuando una inversión en una sociedad o negocio en conjunto se mantenga directa o indirectamente por una entidad que es una organización de capital de riesgo o un fondo de inversión colectiva, este fideicomiso de inversión u otra entidad análoga, incluyendo los fondos del seguro ligados a inversiones. Esto cuando una inversión es una sociedad o negocio conjunto y que se mantenga directa o indirectamente por una entidad que es una organización de capital de riesgo o un fondo de inversión colectiva. Clasificación como mantenidos para la venta. Y esto nos indica que una entidad aplicará la NIF 15 a una inversión o parte de una inversión en una asociada o negocio en conjunto que cumpla los criterios para ser clasificada como mantenidos para la venta. Primero, que la parte retenida de una inversión en una asociada o negocio conjunto que no haya sido clasificada como mantenida para la venta, y esta se contabilizará utilizando el método de la participación hasta que tenga lugar la disposición de la parte clasificada como mantenidas para la venta. Cuando una inversión o parte de la misma es una sociedad o negocio conjunto, clasificará previamente como mantenido para la venta, deje de satisfacer los criterios para mantener esa clasificación, se contabilizará utilizando el método de la participación de forma retroactiva desde la fecha en que fue clasificado como mantenidos para la venta. Descontinuación del uso del método de la participación. Esto nos dice que cuando una entidad interrumpirá el uso del método de la participación a partir de la fecha en que su inversión deje de ser una asociada o negocio en conjunto de la forma siguiente. Una, que cuando la inversión pasa a ser una subsidiaria, la entidad contabilizará su inversión de acuerdo a la NIF 3, contabilización de negocios, y la NIF 10. 2. Si la participación retenida en el anterior asociada o negocio en conjunto es un activo financiero, la entidad medirá la participación retenida al valor razonable. El valor razonable de la participación retenida se considera como el valor razonable en el momento de que es el reconocimiento inicial
como un activo financiero, que esto va de acuerdo a la NIF 9. 3. Cuando la entidad interrumpa el uso del método de la participación, esta contabilizará todos los impuestos o importes reconocidos anteriormente en otro resultado integral en relación a la inversión sobre la misma base que se había requerido. Cambios en la participación en la propiedad. Si una participación en la propiedad de una asociada o un negocio conjunto se reduce, pero la inversión continúa clasificándose como una asociada o un negocio conjunto, respectivamente, la entidad reclasificará al resultado del periodo la parte de la ganancia o pérdida que había anteriormente sido reconocida en otro resultado integral. Procedimientos del método de la participación. La participación de un grupo en una asociada o negocio conjunto será la suma de las participaciones mantenidas en esa asociada o negocio conjunto por la controladora y sus subsidiarias. Se ignorarán para este propósito las participaciones procedentes de otras asociadas o negocio del grupo. Los activos netos tenidos en cuenta para aplicar el método de la participación serán los reconocidos en los estados financieros de la asociada o negocio conjunto. Pérdidas por deterioro del valor. En una asociada o negocio conjunto estará deteriorada y se habrán producido pérdidas por deterioro del valor y sí, solo si existe evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial de la inversión neta. La evidencia objetiva de que una inversión neta tiene deteriorado su valor incluye información observable que requiera la atención de la entidad. El importe recuperable de una inversión en una sociedad o negocio conjunto se evaluará para cada sociedad o negocio conjunto a menos que la asociada o negocio conjunto no genere entradas de efectivo por su uso continuo que sean en gran medida independientes de las procedentes de otros activos de la entidad. Estados financieros separados. Una inversión en una sociedad o negocio conjunto se contabilizará en los estados financieros separados de la entidad, de acuerdo con el párrafo 10 de la NIC 27, que literalmente nos dice: cuando una entidad elabore los estados financieros separados, contabilizará las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. En este caso debería ser al costo, de acuerdo a la NIF 9, instrumentos financieros, o utilizando el método de participación según la NIF 28, la que es objeto de estudio. Fecha de vigencia y transición. Una entidad aplicará esa norma para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta norma de forma anticipada, deberá revelar este hecho y al mismo tiempo deberá aplicar la NIF 10, estados financieros consolidados, la NIF 11, acuerdos conjuntos, la NIF 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades, y la NIF 27, estados financieros separados. Participaciones de largo plazo en asociadas y negocios conjuntos. Esto es como un material de apoyo, ya que no, según nos indica la norma, que no forma parte de la NIF 28. Emitida en octubre de 2017, añadió el párrafo 14A y eliminó el párrafo 41. Una entidad aplicará estas modificaciones de forma retroactiva de acuerdo con la NIF 8, políticas contables, a los periodos anuales sobre los que se informa, que comenzarán a partir del 1 de enero del 2019. Una entidad que aplique las modificaciones de este párrafo al mismo tiempo que utilice la NIF 9, deberá utilizar los requerimientos de transición de la NIF 9 para las participaciones de largo plazo. Referencias a la NIF 9. Si una entidad aplica esta norma pero no aplica todavía la NIF 9, cualquier referencia a la NIF 9 deberá interpretarse como una referencia a la NIF 39
que es instrumentos financieros, reconocimiento y medición.